Hola, muy buenos días a todos, muy bienvenidos. Está conectándose, terminando de conectarse todas las personas que han tenido interés en esta presentación, en nuestro webinar. Unos segundos más. Bienvenidos a todos, aquellos que ya están conectados y que se están conectando a nuestro webinar, nuestro primer webinar del año 2024 sobre el convenio de doble tributación que acaba de suscribir Chile y Estados Unidos. Bueno, suscrito hace muchos años ya, pero que acaba de entrar en vigencia este 1 de enero de 2024. Les agradecemos desde ya todo su interés. Muchas gracias por participar. Esperamos que nos puedan acompañar en este y en otros webinars que vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Nos presentamos. Bueno, mi nombre es Patricio Cofré. Tenemos a Luis Ignacio Vergara, que es nuestro ponente. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? TGS, CIC Canesa. Para aquellos que no nos conocen, TGS CIC Canesa es una firma de auditoría que tiene 66 años de presencia en nuestro país. Tenemos experiencia local desde hace ya muchísimos años. Somos una firma multiservicio que prestamos servicios de auditoría, tributario, legal, advisory y outsourcing. Somos miembros de la red CIC de contadores a lo largo de todo Chile. Tenemos presencia en 11 regiones de nuestro país y somos miembros de la red TGS. La red TGS es una red de de auditoras a lo largo, en el mundo de origen internacional, de origen francés, que cuenta con más de 5.000 profesionales en todo el mundo. Tenemos 69 miembros actualmente y tenemos presencia en 60 países. Tenemos participación muy activa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Nos encontramos rankeados en el Leaders League dentro de las Big 12 firmas de auditoría en el mundo y también por el International Accounting Bulletin Network. Les presentamos ahora a nuestro ponente, Luis Ignacio Vergara. Es abogado de la Universidad Diego Portales, tiene un Master of Law en Tributación Internacional en la Universidad de Florida, Estados Unidos, y un Magíster en Dirección y Gestión Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez, acá en Santiago de Chile, con vasta experiencia en materias tributarias, habiendo trabajado en reconocidos estudios de la plaza de nuestro país. Por favor, adelante, Luis Ignacio. Antes de eso, comentarles que si tienen preguntas, por favor, les agradeceremos, las pueden hacer al final de la exposición y si quieren, las pueden ir dejando en el chat de esta presentación para poder recordarlas y comentarles y responderle a todos ustedes. Desde ya, muchas gracias nuevamente por su conexión y por su interés. Adelante, Luis Ignacio. Gracias, Patricio. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su presencia, digamos, muy buenos días. Como bien señalaba Patricio, la idea es que conversemos hoy día sobre este nuevo convenio de doble tributación que acaba de entrar en vigencia. Eh, para aquellos que no están muy familiarizados con la lógica de estos convenios, para que partamos todos en la misma página, en el fondo, ¿cómo funcionan estos convenios? Estos convenios lo que hacen es asignar potestad tributaria a uno de los países o a ambos países involucrados, digamos. Básicamente lo que hacen estos convenios es que le otorgan potestad tributaria al país de la residencia del beneficiario de la renta, es decir, donde reside quien gana la renta. Le otorgan potestad tributaria al país de la fuente, de donde proviene la renta en algunas situaciones, y también en otras también se establece una tasa máxima aplicable en el estado de la fuente. Ahora, todo el resto, el impuesto con el cual se grave esta renta en cuestión, las condiciones bajo las cuales se grave, una cuestión que queda entregada a la legislación interna de cada país. Eso siempre hay que tenerlo presente. El convenio simplemente asigna potestad tributaria a los países. De hecho, bien puede pasar que el convenio asigne potestad tributaria a un país, pero que ese país en su legislación interna no tenga previsto un impuesto para esa renta y en ese caso no se aplica impuesto alguno. Ahora, estos convenios generalmente funcionan en base a modelos, ¿verdad? Y para ustedes quizás lo que más les suena es el modelo OSD, que es el modelo que utiliza Chile en toda su red de tratados internacionales de doble tributación, excepto el convenio con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un modelo propio y que si bien está basado en gran parte en el modelo OSD, tiene algunas diferencias que
tiene que ver con algunas situaciones puntuales, concretas, que están en la legislación interna norteamericana y que tienen que estar reflejadas en sus convenios. Y una gran diferencia también es que el modelo americano tiene una cláusula de limitación de beneficios, a diferencia del modelo de la OECD, que después vamos a ver en qué consiste esta cláusula de limitación de beneficios. Ahora, tanto el modelo OECD como el modelo de Estados Unidos siempre, salvo regla en contrario, siempre le dan potestad tributaria al estado de la residencia. El estado de la residencia de quien gana la renta, del beneficiario de la renta, siempre puede gravar aquella renta. Y por lo tanto, lo que uno tiene que preguntarse es si además el estado de la fuente de donde proviene la renta también puede grabar, y si es que puede grabar, si es que existe alguna tasa máxima, alguna limitación en la tasa del impuesto a aplicar en la fuente. Ahora, este convenio de doble tributación, bueno, como ustedes saben, tiene por objeto promover las inversiones entre ambos países, pero en esta situación en particular, naturalmente que lo que se busca es promover la inversión de Estados Unidos en Chile, digamos. Eso es lo que ocurre más, digamos, no al revés, digamos. Y esto es bastante importante porque hay que recordar que Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante de Chile. Por otro lado, más del 10% de la inversión extranjera directa que ingresa a Chile proviene de los Estados Unidos. Por lo tanto, se espera que el impacto de este convenio sea sumamente grande, digamos. Ahora, entrando a los antecedentes más bien generales, para poder dar un poquito de contexto también, hay que recordar que este tratado, como bien lo decía Patricio, se suscribió el 4 de febrero del año 2010. Ahora, esto se vino a ratificar por el Congreso chileno en el 2015 y el Senado de Estados Unidos lo ratificó en junio del año 2023. Aquí un primer punto que llama bastante la atención es la cantidad de tiempo que pasó entre la firma del convenio y su ratificación por ambos países, digamos, y principalmente la ratificación por el Senado de Estados Unidos. ¿Y esto a qué se debió? Bueno, a varios factores, pero básicamente que a algunos senadores de Estados Unidos no les gustaba, digamos, las cláusulas de intercambio de información que contiene el convenio, porque, bueno, Estados Unidos, por una cuestión de cultura, de tradición, siempre ha sido bastante celoso, digamos, con el resguardo de la información de sus nacionales y ciudadanos. Por lo tanto, no les gustaban estas cláusulas de intercambio de información. A esto hay que sumarle que además Estados Unidos no tiene una tradición de tratados de esta naturaleza con países latinos, digamos. De hecho, Estados Unidos solamente tiene convenios en lo que respecta a países americanos con México, tiene uno con Venezuela ahí, que poco uso tiene hoy día, y tiene este convenio con Chile. Por lo tanto, tampoco existe una tradición de tener estos convenios con otras jurisdicciones latinoamericanas. Ahora, ¿qué es lo que viene a destrabar esto el año 2023? Aquí también hay varias razones, digamos, pero entre ellas, bueno, naturalmente fue cambiando la composición del Senado en Estados Unidos, pero por otro lado hay razones de índole económico y que tienen que ver con la presión que ejerció la industria minera en Estados Unidos, dado que vieron en Chile una fuente de reservas de litio. Por lo tanto, claro, para la empresa minera de Estados Unidos era importante poder acceder a Chile y esas reservas con tratamientos tributarios beneficiosos, digamos, porque a su vez estas reservas de litio son importantes para la fabricación de las baterías de los autos eléctricos, también para la fabricación de paneles solares. Por lo tanto, teníamos varias industrias norteamericanas involucradas que estaban haciendo presión para los efectos de que se aprobara lo antes posible este convenio. Ahora, también una razón de política pública de Estados Unidos, en donde acceder al cobre chileno les permite también poder comenzar a disminuir la dependencia que Estados Unidos tiene respecto a este mineral de jurisdicciones que son consideradas hostiles, como Estados Unidos, o sea, por Estados Unidos, como el caso de China. Por lo tanto, hay varios factores que ustedes pueden ver que influyeron en que esto finalmente se destrabara 13 años después de la firma del convenio, digamos. Ahora, en junio de 2023 se aprobó este convenio con reservas. ¿Y por qué con reservas? Porque la reforma tributaria que se implementó en el gobierno de Donald Trump hizo que ciertas cláusulas del convenio ya no fueran compatibles con la legislación interna norteamericana, así que se tuvo que adaptar, digamos, en parte el convenio a aquella reforma tributaria, cuestiones más bien menores, pero que hicieron que Chile tuviese que aprobar nuevamente un texto final del convenio, lo cual ocurrió en noviembre. Y finalmente, en cuanto a la vigencia, el convenio empieza a regir, por regla general, empezó a regir el 1 de enero del 2024, salvo el caso de los impuestos de retención en la fuente, en donde entra a regir este próximo 1 de febrero.
Como les decía, vamos a ver básicamente los tratamientos tributarios aplicables a las rentas más comunes, si uno quiere, o aquello que debiese tener un efecto más importante, digamos, sin perjuicio de que es un tratado que es bastante más omnicomprensivo que esto, digamos. En materia de dividendo, lo que hay que distinguir primero que todo, y vamos a ver después por qué se distingue, es la situación de sociedades de Estados Unidos distribuyendo dividendos o utilidades a socios o accionistas residentes en Chile. De la situación inversa, es decir, de empresas de Chile distribuyendo dividendos o utilidades a socios o accionistas de Estados Unidos. En el primero de los casos, es decir, la sociedad norteamericana, que distribuye dividendos o utilidades a los socios accionistas chilenos o residentes domiciliados en Chile, lo primero es que, claro, se sigue la regla general que les comentaba, se graba en Chile en cuanto estado de residencia del beneficiario efectivo del dividendo, y también se puede grabar en Estados Unidos, en el estado fuente, pero con una tasa limitada. Y lo que hablábamos antes, se le da potestad tributaria al estado de la fuente, pero se le limita la tasa, se establece una tasa máxima. Y esa tasa máxima puede ser o bien del 5%, en el caso en que el socio accionista sea una sociedad y que posea al menos el 10% de las acciones con derecho a voto, y en todos los otros casos un 15% de los dividendos. Ahora, para el caso de Claro, aquí ustedes a lo mejor se van a estar preguntando que entonces tenemos una situación de doble tributación. Sin duda, digamos, la renta va a tributar en Chile y también va a tributar en Estados Unidos. Y ahí lo que tiene que entrar a regir entonces es el sistema de créditos. El socio accionista chileno tiene que tomarse un crédito por el impuesto que se le retuvo en Estados Unidos e imputarlo en contra de sus impuestos en Chile, que va a depender el impuesto en Chile dependiendo de la calidad de aquel socio accionista. Si es que aquel socio accionista es una persona natural, residente en Chile, él va a tributar con impuesto global complementario por ese dividendo. En cambio, si es una sociedad, va a tributar con impuesto de primera categoría por ese dividendo. Y contra aquellos impuestos va a tener que imputar entonces este 5% o 15% de impuesto máximo, digamos, de tasa máxima que se le retuvo en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la situación de los dividendos o utilidades que reparte una sociedad domiciliada en Chile a un socio o accionista de Estados Unidos? Aquí, primero que todo, se graba en Estados Unidos la renta, en cuanto estado de residencia del beneficiario efectivo, y en Chile se graba también con impuesto adicional, pero no se aplica la limitación de tasas que veíamos recién, que se aplicaba así para el caso de Estados Unidos. Esto es lo que se llama la cláusula Chile, que nuestro país incluye en toda su red de tratados y que tiene que ver con que, como en Chile el impuesto está integrado, es decir, el impuesto de primera categoría es una especie de adelanto del impuesto final que se va a pagar, y es por eso que el impuesto de primera categoría es acreditable en contra del impuesto adicional. Como Chile tiene esta estructura integrada, entonces Chile no reconoce la limitación de tasas que establecen los convenios internacionales. Y mientras el impuesto de primera categoría siga siendo un crédito en contra del impuesto adicional, Chile va a poder seguir aplicando su impuesto adicional sin limitación de tasas. Y por ende con este 35%, que es el que está establecido en la legislación interna chilena. Por lo tanto, en definitiva, aquí tenemos que el dividendo se va a grabar en Estados Unidos como país de residencia del beneficiario y se va a grabar también en Chile con una tasa del 35%. Y nuevamente, claro, se va a generar un problema de doble tributación y la manera de aliviar este problema de doble tributación, que está en el mismo tratado, es otorgando un crédito. Estados Unidos tiene que otorgar un crédito a sus residentes o domiciliados para los efectos de que se puedan imputar este impuesto adicional que se pagó en Chile en contra del impuesto aplicable en Estados Unidos. Ahora, en materia de intereses, esto también se espera que tenga una aplicación bastante importante, considerando que la industria chilena es consumidor de financiamiento extranjero y en este caso de Estados Unidos. Por lo tanto, se espera que también este tratamiento tributario beneficie a un número importante de contribuyentes. Los intereses se graban en el estado de residencia nuevamente de su beneficiario efectivo, y también se pueden grabar en el estado fuente, pero nuevamente se establece limitación de tasas. Y esta limitación de tasas es de un 4% para el caso de los bancos, compañías de seguros, financieras, empresas que vendan maquinaria o equipo, cuando naturalmente otorgan un crédito para el pago del precio de esa maquinaria o equipo,
o cualquier otra empresa que en los últimos 3 años genere más del 50% de sus pasivos de la emisión de bonos y más del 50% de los activos en el otorgamiento de créditos a no relacionados. En todo el resto de los casos, la tasa máxima que puede aplicar el Estado a la fuente es del 15%. Y esa tasa del 15% se va a mantener durante 5 años y luego baja a 10. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Supongamos una empresa chilena que se endeuda en Estados Unidos, recibe un préstamo de Estados Unidos para financiar su capital de trabajo, supongamos, y cuando paga intereses, sin el convenio, esa empresa chilena tenía que retener un impuesto adicional que por regla general era el 35% sobre los intereses. Con el convenio, aquella tasa baja al 15%, como regla general, puede bajar al 10% o incluso podría bajar al 4%. Ahora vamos a ver una norma que es bien importante, no solo en este tratado, sino que en general en materia de tratados, que son los beneficios empresariales. Para quienes no tienen mucha experiencia en la aplicación de tratados, los beneficios empresariales, como su nombre lo indica, son los beneficios que obtiene una empresa de un Estado contratante y que de alguna manera no están regulados de manera específica en el convenio. No tiene una regulación especial en otra norma del convenio. Por eso que la norma de establecimiento, perdón, de beneficio empresarial viene a ser un poco residual en este sentido. Ahora, los beneficios empresariales, y este es un tratamiento tributario bastante utilizado, digamos, y bastante conveniente, serán solamente en el estado de residencia de la empresa que recibe los beneficios empresariales, por regla general, salvo que tenga un establecimiento permanente en el estado fuente, en cuyo caso graban los dos, pero por regla general se graba solo en el estado de residencia de la empresa que recibe los beneficios empresariales. Entonces, volvamos al ejemplo de la minería, que es un escenario bastante usual en Chile, digamos. Cuando se produce una inversión en la industria minera en Chile, generalmente lo que ocurre es que se constituye una sociedad para que realice las labores de exploración, posteriormente se constituye otra sociedad para que realice la labor de explotación del yacimiento, pero en ambos casos, en todo ese proceso, la empresa inversionista extranjera o un relacionado a ella provee de asistencia técnica, provee de servicios a las sociedades chilenas que están a cargo de la exploración y de la explotación del yacimiento. Ahora, antes del convenio, ¿qué es lo que ocurría? Cuando se pagaba por esas asistencias técnicas al extranjero, se tenía que retener en Chile un impuesto adicional, que podía ser del 15% o del 35%, dependiendo del caso. Ahora, con el convenio, y en la medida que esto califica como un beneficio empresarial, la tasa de retención en Chile no existe, es cero. Esa renta no queda afecta a tributación en Chile, sino que solamente se podría afectar en Estados Unidos, en cuanto a estado de residencia del beneficiario de la renta. Por lo tanto, aquí tenemos un tratamiento tributario que pasa a ser tremendamente atractivo y que además tiene una incidencia en industrias, digamos, que son críticas, digamos, vitales para Chile, digamos, como en la minería, donde ahí se utiliza bastante, digamos. Ahora, en cuanto a las regalías, esto también tiene una aplicación bien relevante en la práctica. Eh, las regalías, conforme al convenio, se graban también en el estado de residencia de su beneficiario efectivo, pero también se graban en el estado de la fuente, con tasa limitada, que puede ser de un 2%, en el caso que se pague por el derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos, o del 10% en todo el resto de los casos. Pensemos, por ejemplo, en la empresa de Estados Unidos que crea una marca y una franquicia de comida rápida. Y una persona acá en Chile, un residente domiciliado en Chile, quiere explotar esa marca acá. Quiere obtener la franquicia para tener acá su restaurante y poder vender comida bajo esa marca. Antes del convenio, esa franquicia que se pagaba a Estados Unidos estaba afecta a un impuesto adicional del 30%. Debía retenerse el impuesto adicional cada vez que se pagaba por esa franquicia. Hoy día, con el convenio, se baja de un 30% a un 10% por esa franquicia pagada al extranjero. Por lo tanto, nuevamente tenemos una diferencia de tasa bien relevante, digamos, una diferencia de tratamientos tributarios que es bien relevante. Ahora, la limitación de beneficios, esto es lo que decíamos antes, que es una diferencia bien importante que tiene el modelo de tratado internacional que utiliza Estados Unidos versus el modelo de la OECD. Y la limitación de beneficios lo que busca, como su nombre lo indica, es que los beneficios del convenio
solamente puedan ser utilizados por contribuyentes que tengan una conexión económica relevante con al menos una de las jurisdicciones involucradas, al menos con Chile o al menos con Estados Unidos. Pero sí tienen que tener una conexión económica relevante. Y para eso da una serie de criterios, digamos. Son test que hay que cumplir para los efectos de acreditar esa conexión económica. El modelo de la OECD tiene también normas que tienden a esto mismo, digamos. Naturalmente que uno tiene que, lo más básico, digamos, satisfacer la definición de residente de un Estado contratante para poder después alegar los beneficios del convenio, como básico, digamos. A su vez hay que calificar como el beneficiario efectivo de una renta para los efectos de poder beneficiarse de las franquicias que establece el convenio. Pero el convenio de Estados Unidos, claro, aparte de estas dos cosas, establece este requisito extra, que hay que satisfacer la cláusula de limitación de beneficios. De esta cláusula, la verdad es que podríamos estar hablando todo el día. Es una cláusula, digamos, bien casuística, digamos, bien compleja también, pero la idea, digamos, que hoy día veamos los pilares fundamentales, digamos, que tiene esta cláusula y que sepamos siempre que a nivel de asesoría, siempre hay que considerar que como un tercer examen, digamos. Ya no basta con el examen de si la persona es residente o no residente, no basta con el examen de si es beneficiario efectivo. En el caso del convenio con Estados Unidos, hay que examinar si tenemos también cumplimiento de esta cláusula de limitación de beneficios. Esta cláusula tiene dos pilares, básicamente. Lo primero es que quien alega los beneficios de un convenio tiene que corresponder a una persona calificada, indica el convenio. ¿Cuál es una persona calificada? Una persona calificada lo es en un año tributario si es una persona natural, si es un Estado o una subdivisión del mismo, si es una sociedad, en la medida que la categoría principal de sus acciones se cotiza en bolsa, o bien que al menos el 50% de su propiedad pertenezca a 5 o menos sociedades que cumplen con este requisito de ser cotizadas en bolsa, o bien una persona que actúa como sociedad matriz de un grupo corporativo multinacional, la entidad que se constituye para propósitos religiosos, de caridad, científicos o similares, un fondo de pensión y aquí una regla también residual, una persona distinta a una natural, es decir, una entidad que cumpla con ciertos requisitos. Y requisitos que tienen que ver primero con la propiedad de esa entidad, donde al menos un 50% de su propiedad tiene que provenir de personas calificadas y que menos del 50% de sus ingresos brutos se paguen a alguien que no califica como una persona calificada. Entonces, claro, aquí vemos un primer pilar que tiene que ver con las características del contribuyente, propiamente tal. ¿Quién es el contribuyente y cómo se compone su propiedad si es que es una entidad? Y el segundo pilar de la cláusula de limitación de beneficios ya no tiene que ver con el contribuyente, sino que tiene que ver con la renta que está obteniendo. Es decir, para que una renta en particular pueda acogerse a los beneficios del convenio, tiene que provenir de un desarrollo activo, de un comercio o negocio en el estado fuente. Aquí nuevamente se está tratando de medir la conexión económica que tiene el contribuyente y la renta en cuestión con un estado en particular. Por ende, tiene que provenir del desarrollo activo de un comercio o negocio del estado fuente. En resumen, para satisfacer esta cláusula de limitación de beneficios, hay que mirar entonces primero al contribuyente para ver si puede ser considerado como persona calificada y si puede ser considerado como persona calificada en ese año tributario en particular. Porque para las entidades, principalmente, puede ser que califique para un año en particular, pero para otro año no califique como persona calificada. Por lo tanto, lo primero que hay que mirar es si es que puede ser considerado como persona calificada para el año tributario en cuestión. Y lo segundo, hay que mirar la renta específica, si esa renta efectivamente proviene del desarrollo activo de un comercio o negocio en el estado fuente. Cumpliendo esos dos pilares que tiene la norma de limitación de beneficio, podemos entonces decir tranquilos, digamos, que el convenio se va a aplicar. Como ustedes ven, es una normativa que es bastante exigente en términos de permitir la aplicación del convenio y por ende también es una tarea importante como asesores, digamos, poder tener aquí las herramientas para poder detectar cuándo podría existir una contingencia en cuanto a la aplicabilidad de este convenio de doble tributación. Le insisto, es más exigente que el resto de los convenios que tiene Chile, que se suscribieron bajo el modelo de la OECD, que no tiene este escollo de la cláusula de limitación de beneficios. Ahora,
nos gustaría un poco escuchar sus preguntas, digamos, ver, me imagino que son muchas, esto es un tema que es particularmente árido, digamos, a ratos, entonces me imagino que pueden haber varias consultas y claro, la idea es que, Efectivamente, sí, la idea es efectivamente, que, Luis Ignacio. Quizás sí, preguntarle si alguien, no vemos que alguien tenga la mano levantada, pero tenemos algunas preguntas que nos dejaron en el chat para que por favor nos pueda ir contestando las dudas que vayan apareciendo. A ver si alguien también quiere levantar la mano, bienvenido. Nos pregunta Francisco Gaeta, ¿qué pasa con el sobreendeudamiento de las empresas? Quizás nos quiera Francisco ahondar un poco sí, más en su pregunta. sí, sí, yo creo que la pregunta está ligada con la normativa interna chilena, porque, claro, sin necesidad del convenio, Chile tiene una tasa limitada del 4% cuando quien concede el crédito es un banco, una entidad de seguro o una entidad que califique como entidad financiera. ¿Ya? Y allí la tasa se vuelve del 4%, salvo que se produzca lo que se llama un exceso de endeudamiento relacionado. Y en ese caso, sobre el exceso se aplica la tasa del 35%, se vuelve a la regla general de la normativa interna. Con el convenio no está esta excepción, no está esta excepción del sobreendeudamiento relacionado. Por lo tanto, en la medida que provenga el crédito de un banco, una entidad de seguro, una entidad financiera, la tasa va a ser siempre del 4%, porque ahí va a prevalecer la norma del tratado. Perfecto, Luis Ignacio, muchas gracias. Nos pregunta Manuel Jerez, ¿el pago de Chile a Estados Unidos es un impuesto calculado con restitución en el caso de empresas chilenas sujetas a este régimen semi-integrado? Sí, en el caso, a ver, aquí el efecto que tiene el convenio es que hay que recordar que antes que existiera la vigencia del convenio, se estableció esta norma especial en Chile en donde, claro, pese a que se trataba, a que podían haber empresas con régimen semi-integrado, si pagaban a Estados Unidos, igual podían tomarse el 100% del impuesto de primera categoría, porque en el fondo se trataba de un tratado, de un convenio que estaba suscrito, no vigente, y la norma daba para que el convenio suscrito y no vigente igual permitiera acogerse al 100% del crédito por impuesto de primera categoría, que fue una norma que se creó básicamente por el convenio con Estados Unidos y la situación que tenía de estar suscrito pero no vigente. Esa norma iba a tener aplicación hasta el año 2026. Ahora, con la entrada en vigencia del convenio, no, ya no es necesaria esa norma, digamos, nos pasamos al régimen general en donde por el hecho de tener convenio, el impuesto de primera categoría se va a poder utilizar siempre en un 100%, ya no limitado hasta el año 2026. Perfecto, muchas gracias. Alejandro Villara nos pregunta, ¿qué sucede cuando una empresa chilena desea contratar servicios de una empresa residente en Estados Unidos? ¿Aún se debe pagar el gross up del 15% adicional en Chile? Aquí lo que ocurre es lo siguiente, lo que pasa es que las cláusulas de gross up o la situación del gross up es algo que se pacta a nivel contractual. ¿En qué consiste? Y también para los que no están familiarizados con este término. El gross up lo que consiste es que si el prestador de servicio estadounidense va a cobrar una tarifa de 100, y en Chile hay que retener el impuesto adicional, él en el contrato va, usualmente así se establece, ese estándar, digamos, va a decir, págame una cantidad tal como tarifa, que al descontarle el impuesto adicional en Chile, a mí me siguen llegando los 100 de tarifa. ¿Ya? Esa es una cláusula de gross up, en donde, claro, se le paga, no sé, por dar un ejemplo, 113, y al final descontado el impuesto adicional, el prestador extranjero sigue recibiendo los 100 que él quiere ganar. ¿Ya? Entonces, claro, el gross up es una cuestión contractual, no tiene que ver con el impuesto propiamente tal, sino que es una cuestión contractual. Es un mecanismo de defensa para el prestador del servicio para que en el fondo la tarifa que él quiere ganar no se vea afectada por los impuestos que sean aplicables en el estado de la fuente. Entonces, claro, si se debe pagar gross up o no se debe gross upear, como se dice, va a depender del contrato, va a depender del contrato específico. Lo importante acá es que, claro, si tienes una renta pagada afuera por servicios y esos servicios califican como beneficio empresarial, no vas a tener que retener en Chile porque el beneficio empresarial será solamente en el país de residencia de la empresa que lo recibe, salvo que tenga un establecimiento permanente en Chile. Entonces, claro, si califica como residente, como beneficio empresarial, ya no vas a tener que aplicar un impuesto de retención en Chile. Eso yo creo que es lo importante, lo que está en el fondo del asunto. Perfecto, Luis Ignacio, muchas gracias. Don César Toledo nos saluda. Hola Patricio, Luis. Hola César, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por la invitación, nos dice. Perdona, una consulta. ¿Aplica la cláusula
Chile en el caso de empresas con régimen 14D8 y socio en Estados Unidos, si no hay pago de IDPC y no hay crédito? Muchas gracias a ti por acompañarnos, César. Aquí, no sé si Aquí no César, sé. si pudieras elaborar un poquito más para entender bien el escenario que tiene en mente. Hola, no sé César, si me si nos escuchan. puede. Buen ¿No me día, escuchan o no? César. Sí, le Hola, buenos escuchamos días. perfecto. Muchas gracias. Genial, genial. Oye, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y súper cortito, mira, la duda es la siguiente. En caso del régimen 14 de 8, no tenemos pago de impuesto de primera categoría, ¿cierto? Eh, Al no tener pago de impuesto de primera categoría, no hay crédito tampoco en contra de, el impuesto, del potencial impuesto adicional que debiese pagar el socio residente en Estados Unidos. Entonces, como el requisito o la condición que se da para que se aplique la cláusula Chile es que efectivamente hay un pago de impuesto de primera categoría y que ese impuesto de primera categoría sea acreditable en contra del impuesto final como condición para la aplicación de la cláusula Chile. La duda que me cabe es, entonces, en el caso del 14 de 8, si no hay pago de impuesto de primera categoría, ¿aplica la limitación de la cláusula Chile? O sea, ¿Chile debe respetar los topes en el caso de los dividendos o no? Esa es la consulta. No sé si me Perfecto, explico. clarísimo, clarísimo. Sí, Súper. mira, ahí tienes dos puntos importantes, que para que se aplique la cláusula Chile, normativamente el impuesto de primera categoría tiene que ser acreditable en contra del impuesto final, ¿ya? Independientemente de que en la práctica tengas o no tengas impuesto de primera categoría pagado, porque bien te puede pasar que una empresa, por ejemplo, puedes tener pérdida, digamos, y no pagaste impuesto de primera categoría, por ende no tienes crédito, pero sí tienes utilidades financieras para poder hacer una distribución de dividendos. Entonces, claro, en ese caso también tendrías una remesa hacia afuera de dividendos donde no hay un crédito por impuesto de primera categoría pagado porque la empresa no estuvo afecta a ningún impuesto de primera categoría, digamos. Entonces, ahí hay que distinguir. Para que se aplique la cláusula Chile, el requisito es que normativamente el impuesto de primera categoría sea acreditable en contra del impuesto final. Cosa distinta es que en la práctica una sociedad puede no estar afecta a impuestos de primera categoría, sea por una razón económica, como la que yo decía de ejemplo, o puede ser porque es 14 de 8 y no están afecta a impuestos de primera categoría. Pero en Chile, el impuesto de primera categoría normativamente sigue siendo acreditable en contra del impuesto final. Por lo tanto, sí tiene aplicación la cláusula Chile. Y el otro punto importante que te iba a hacer, que esto va a ser materia más bien jurisprudencial, digamos, de cómo se va a construir, no solamente el tema de los dividendos, estoy yendo a algo más básico, la definición de residente, en el caso de estas entidades que básicamente no están afectas a impuestos de primera categoría, si va a haber algún punto por ahí que se cuestione la calidad de residente por este hecho o no. En el caso de la entidad de Estados Unidos, hay varios ejemplos de situaciones de entidades que son fiscalmente transparentes, digamos, y eso Estados Unidos lo regula expresamente en su modelo. En Chile, por ejemplo, las 14 de 8 son situaciones bastante nuevas, digamos, a nivel legal. Por lo tanto, Chile todavía no tiene normas específicas sobre esto que incorporen los tratados. Por eso es una cuestión que más bien se va a ir construyendo jurisprudencialmente sobre el tratamiento que tengan estas entidades que salen un poquito de la regla general. Gracias, Luis Ignacio. Clarísimo, muchas gracias. Perfecto, César. Muchas gracias a ti por tu pregunta y tu asistencia. Francisco Gaete nos pregunta, si bien entiende, los servicios tecnológicos provenientes de Estados Unidos no pagan impuestos en Chile. ¿Sí se pueden considerar como retiros? ¿Y si es una empresa relacionada, en ese caso, qué ocurre? Ya, el caso de los servicios tecnológicos hay que distinguir, porque veíamos que los beneficios empresariales, la cláusula de beneficio empresarial, que es la que haría que no se pague impuesto en Chile, se aplica cuando no está regulada la renta en otra norma del convenio. ¿Ya? Entonces hay que ver si es que el pago en particular que se está haciendo por este servicio tecnológico corresponde a una regalía, corresponde por la explotación de un software, por ejemplo, o más bien estoy pagando por un servicio de asistencia relacionada con un software, donde ahí podría ser más bien un servicio. Entonces hay que hacer la distinción ahí. ¿Por qué estoy pagando? ¿Cuál es la causa del pago? ¿Estoy pagando por la explotación de un intangible en Chile, en cuyo caso yo creo que caería bajo la regla de regalías, no de beneficio empresarial, o estoy pagando derechamente por un servicio? Ya no porque me están permitiendo explotar un intangible, sino que por un servicio al extranjero, en cuyo caso podría caer dentro de la cláusula de beneficio empresarial y ahí no tributaría en Chile. Si es que cae como regalía, tributaría en Chile y con la tasa limitada del 2 o del 10% que veíamos. Entonces, ahí hay que distinguir, habría que distinguir a nivel contractual y en la práctica
¿Cuál es la prestación que se está recibiendo y por la cual se está pagando? Eso es lo que habría que ver primero para ver qué norma del tratado es la que rige. Ahora, el tema si se pueden considerar como retiro es una cuestión bien discutible, digamos. O sea, ahí habría que determinar, digamos, cuál es la real sustancia económica de los pagos que se están realizando. ¿Ya? O sea, es una cuestión de ahí quizás tendrían que impugnarte, digamos, cómo está funcionando tu estructura contractual, cómo esto se refleja en la práctica, y si hay un sustento o no, si hay entregable en la prestación del servicio, como para ver que efectivamente estás pagando por un servicio y no que simplemente estás remesando al exterior para aprovecharte del tratamiento tributario preferente. Y lo otro que si es una empresa relacionada, el convenio con Estados Unidos, y de hecho también los convenios SD, establecen limitaciones cuando se trata de empresas relacionadas, donde en el fondo, si es que se produce una prestación que no es a valor de mercado, por tratarse de empresa relacionada, los beneficios del convenio se aplican solo hasta concurrencia de lo que se hubiese cobrado entre partes independientes. En todo el resto no se aplica el convenio. Por lo tanto, si una empresa relacionada o no, y la pregunta es buena porque aquí hay que tener harto cuidado. O sea, cuando se trate de empresas relacionadas, claro, si uno quiere acogerse a los beneficios del convenio, es súper importante que esté acorde, digamos, con precios de mercado lo que se está cobrando, ¿ya? Porque si no, el convenio puede dejar de ser aplicable en el exceso. Ahora, esto también se relaciona con obligaciones de normativa interna, por normativa interna chilena de precios de transferencia, también existe la misma exigencia, es decir, tiene que tratarse de precios de mercado y aquí va a tener que presentarse la spot de precio de transferencia y todo esto podría ser revisado por la administración tributaria. O sea, hoy día es una cuestión que está sumamente regulado y donde la administración tributaria tiene varias herramientas para poder llegar a la información para poder fiscalizar esto. Entonces, raya para la suma, súper importante también a nivel de asesoría, claro, asegurarse que estos flujos entre empresas relacionadas satisfagan estándares de mercado, digamos, y que esté acorde con alguno de los métodos que establece la normativa chilena de precio de transferencia en su determinación. Efectivamente, Luis Ignacio, muy importante los precios de transferencia, sobre todo en esta oportunidad, en este tema. Carmen Araya nos pregunta, ¿y los servicios de ingeniería prestados por una filial de Estados Unidos, por ejemplo, el diseño de un proceso productivo, también serían oferta de impuesto en Chile? Aquí, aquí de nuevo, yo creo que hay que distinguir el servicio en particular, porque claro, el diseño de un proceso productivo, ahí habría que ver qué es lo que luego me está entregando, cuál es el entregable de la empresa de Estados Unidos. Me está prestando una asesoría, me está creando un bien incorporal, pero que luego me vende, me está creando un bien incorporal que después me permite explotar en Chile, pero sin transferirme la propiedad sobre el mismo. Todas esas preguntas hay que hacerse para ver cómo califica esto, porque esto podría calificar o bien como beneficio empresarial, o bien como regalía, o bien como ganancia de capital. Podría caer en esas tres normas del tratado en principio, digamos, a priori. Entonces, habría que hacer ese análisis para ver en cuál de las tres cae. Si cae como la prestación de un servicio desde el extranjero, efectivamente podría ser un beneficio empresarial y en ese caso podría no estar afecto a tributación en Chile. En todos los otros casos, si es que tributa como regalía o como ganancia de capital, sí podría quedar efecto en Chile. Muchas gracias, Luis Ignacio. Sofía Obando nos dice, nos saluda desde Costa Rica. Muchos saludos a ti, Sofía, hasta allá. Gracias por conectarte con nosotros. Una consulta, ya está establecido que el impuesto adicional comienza a regir el 1 de febrero. Pero ¿dónde puedo encontrar el documento de evidencia con esta fecha? Ya que en el Servicio de Impuestos Internos aún observo que no se ha actualizado el convenio como vigente. Sí, a ver, esta información se encuentra en el mismo convenio, artículo 23, si no me equivoco, sobre la vigencia del convenio. Y sí, es efectivo lo que indica Sofía. La página del Servicio de Impuestos Internos todavía no se actualiza aquel convenio como vigente, pero sí lo puede encontrar en la misma página del Servicio de Impuestos Internos entre los convenios suscritos no vigentes. Todavía no se ha producido la actualización. Yo me imagino que es porque el día 1 de febrero van a generar la actualización, pero sí lo puedes encontrar ahí, Sofía, en los convenios, que es un poquito más abajo, incluso en la misma página, es un poquito más abajo, donde está el listado de convenios vigentes, te vas a encontrar con los convenios suscritos, pero no vigentes. Y ahí vas a encontrar el de Estados Unidos y ahí puedes ir a la norma que te comentaba del convenio que se refiere a la vigencia. Claro, seguramente cuando entre efectivamente en vigencia va a aparecer en esa sección en la página del Servicio de Impuestos Internos. Ujú.
Gracias, Luis Ignacio. Manuel Jerez nos comenta nuevamente, hay que tener cuidado con los servicios prestados de Estados Unidos a Chile, ya que pueden ser de aquellos calificados como servicios grabados con IVA, con lo cual no se aplica impuesto adicional ni gross up. Sí, efectivamente, hay que recordar que todo lo que estamos viendo de este convenio de tributación aplica para el impuesto a la renta y para los impuestos al patrimonio, no aplica para el IVA, ¿ya? Por ende, aquí hay que volver a la modificación que entró en vigencia el año pasado sobre el IVA, en donde por regla general hoy día se graban los servicios, y por lo tanto aquí hay que ver, claro, cómo juega esto con la normativa interna. O sea, puede ser que el convenio efectivamente permita que no se grave en Chile con impuesto adicional una renta por ser un beneficio empresarial, pero eso, claro, me va a gatillar el IVA, digamos, en Chile. Por lo tanto, a nivel contractual es algo que hay que tener bastante presente. O sea, uno puede decir por el convenio, perfecto, no tengo impuesto adicional, no tengo por ende impuesto a la renta en Chile, pero sí tengo IVA. Y por lo tanto, como tengo IVA, generalmente se regula también contractualmente una cláusula de gross up, donde se indica que, claro, independientemente del IVA aplicable en Chile, lo que tiene que recibir el extranjero es la misma tarifa que obtendría si es que no existiera impuesto alguno en Chile. Efectivamente. Gracias, Luis Ignacio. Y la última pregunta que tenemos acá en el chat, de Jesús Antonio González. ¿Los créditos externos desde Nueva York solo aplica timbre y estampilla o también está afectos a alguna retención extraordinaria? A ver, en Chile, claro, en Chile no tienes otra clase de retención. O sea, porque a ver, aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? El otorgamiento del crédito propiamente tal, y el resto es pago de intereses en virtud de ese crédito, ¿ya? En Chile aquí lo que estamos mirando es, claro, el pago de los intereses, lo que viene después, digamos. Y cuando tú pagas los intereses, aquí vas a tener las tasas que veíamos antes. Es decir, desde Chile, si es que se la pagas un banco, entidad financiera o empresa de seguro, vas a aplicar un 4%. Si es que se lo pagas a cualquier otra persona, vas a aplicar un 15% de retención. Y después de 5 años ese 15% va a disminuir a 10%. Entonces, claro, lo que tienes que mirar acá es a quién le pagas el interés. A quién le pagas el interés y el momento, digamos, porque como decíamos, al final del día, después de 5 años, la tasa va a ser incluso más baja, un 10%. Por lo tanto tienes que fijarte en esas dos cosas. Pero sí, o sea, nuevamente aquí hay que recordar que convenio aplica para impuestos a la renta y al patrimonio. El impuesto de timbre y estampilla va por cuerda separada y se rige 100% por la normativa interna chilena. Efectivamente. Esas son las preguntas que tenemos acá anotadas en el chat de este webinar. Quizás alguien más nos quiere hacer alguna pregunta. Interesante resulta la cláusula de limitación de beneficios que nos comentaba Luis Ignacio al respecto. Al parecer, ahí estaríamos. Nada, les agradecemos a todos ustedes por su presencia, por su interés, por conectarse. Muchas gracias por estar interesados en este tema. Esperamos durante el año ir presentándole temas también que puedan ser de relevancia para todos ustedes. Le agradecemos a Luis Ignacio Vergara por su exposición. Cualquier duda que tengan, nos pueden contactar directamente a info@tgscanesa.cl. Hay alguien más, ¿no? Está agradeciendo, Francisco, muchas gracias a ti. Y nos pueden visitar, están todos cordialmente invitados a visitarnos en nuestra página de internet www.tgs-canesa.cl. Cualquier cosa que puedan preguntar o requerir de nosotros, estamos disponibles. Les vamos a enviar a todos esta presentación. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias por sus saludos. Muchas gracias.